me contacta el Centro Nacional de Memoria Histórica para que estas historias, estos objetos, estas fotografías fueran o sean parte del archivo de la memoria de los derechos humanos. Es un gusto tenerlos hoy nuevamente aquí en este espacio de video podcast de Rodando la Imagen con una invitada súper especial. Susan González, bienvenida. Muchísimas gracias, Jan, por este espacio que creo que va a rescatar mucho como la idea de la fotografía, esos exponentes. Me parece maravilloso y me honra mucho estar aquí. Bueno, pues quiero contarles que Susan, pues aparte de ser mi mejor amiga de toda la vida, que eso ya algunos lo saben, también se dedica pues a la fotografía en su campo pues muy específico. Pero pues para quienes no te conocen, cuéntanos un poco quién es Susan. Bueno, Susan González Castelblanco es licenciada en Ciencias Sociales, también ha hecho estudios sobre educación ambiental, actualmente va a terminar la maestría en antropología, soy investigadora cultural y bueno, fotógrafa también. Buenísimo. Bueno, para ya entrar en materia, ¿cómo llegas a la fotografía? ¿Cuál es ese primer contacto que tienes con la imagen? ¿Cómo te involucras ya con el tema de la foto? Bueno, la fotografía llega a mi vida especialmente por la licenciatura, porque yo tenía que ir a archivos y veía pues documentos como fotografías y esa sensibilidad hacia el blanco y negro, sí, que evoca mucho el pasado, a mí me atrapó. Entonces empecé a ver más documentos. En Bogotá iba a exposiciones fotográficas de fotógrafos sociales, como Nereo López. Entonces digamos que todo eso me empezó a llamar la atención y me atrapó. Luego aquí en la Secretaría de Cultura de Fusagasugá se abrió un curso de fotografía. Iniciamos juntos, que incluso eso me parece maravilloso, sí, que iniciamos los dos. Y pues me di cuenta que más allá de tener la posibilidad de leer las fotos, yo ya podía producir las fotografías. Entonces ese año fue maravilloso al lado del profesor Mauricio Donoso, a quien pues digamos le demos como ese empujón y ese acercamiento más próximo al mundo de la producción fotográfica. Y pues yo empecé con él e hicimos una exposición maravillosa que se llamó Fusagasugá en los años 30. Hicimos un montaje, no sé si te acuerdas. Sí, claro, eso fue genial, porque pues de pronto algunos que están acá en Fusagasugá tuvieron la oportunidad de verla. Fue una caracterización donde los mismos compañeros se pusieron trajes de la época, donde se ambientaron espacios, incluso se visitaron casonas y lugares así, y salieron fotografías muy buenas. Yo recuerdo mucho una que así me gustó muchísimo, la del compañero que ya no está con nosotros en este mundo terrenal, quien actúa en ese momento como herrero, la de Germán Calvo. Germán Calvo, un referente. Esa foto me pareció brutal, que es la que más recuerdo en este momento. Incluso fue maravilloso, yo estuve ahí en ese momento, cuando por cerca del técnico le dijimos a un señor que manejaba la ornamentación. Sí, la ornamentación, que nos pudiera ayudar a hacer como esa simulación. Y él se metió y estaba todo, me acuerdo, rojo, el metal, fue maravilloso. Incluso tuvimos que, como bien dices tú, personificar algunas personas muy claves de los años 30, incluso nos dividimos pues por clases sociales. Había unos que personificaron la clase más alta, otros la clase popular, en este caso nos correspondió esa clase, tuvimos que buscar una chichería, incluso yo tuve que vestirme de campesina. En esa escena tú fuiste, digamos, actriz. Sí, también. Modelo. Fue en esa escena donde pues conocí un poco más cómo eran las chicherías en Fusa, compramos gallina, nos quedó bellísimas esas fotos. Y pues ya cada uno tenía como un personaje. A mí me tocó una persona en especial que ojalá esté por ahí viéndonos, que pues por lo general nuestros compañeros eran personas muy adultas. Así es. Ese es un dato que hay que arrojar, muy juiciosos todavía en el mundo de la fotografía. Sí, hay varios que han seguido haciendo cosas interesantes. Sí, y a mí me correspondió el arriero. Entonces busqué un burrito preciso, pues ese burrito nunca lo habían enjalmado.
Un burro salvaje. Sí, y cuando le pusieron la enjalma empezó a reír, no sé, como a mostrar mucho los dientes. Y ese clic fue un arriero con un burrito muy al estilo de la cartilla Coquito sonriendo. Okay. Sí. No, sí, esos son resultados muy interesantes que dejan esos procesos. Para mí también es muy satisfactorio, y lo digo en muchos espacios, que soy, digamos, el resultado de esos procesos que se iniciaron en su momento cuando era la Casa de la Cultura y que fueron una oportunidad muy muy buena para aquellos a los que nos gusta este tema, pues específicamente el audiovisual, porque lamentablemente hace 10 años no lo había y hoy tampoco lo hay, una oferta académica pues presencial por lo menos, porque pues ahorita con la virtualidad es digamos que un poco más fácil, pero yo siento que presencialmente también es necesario y no hay lamentablemente una academia específicamente una universidad que te dé a ti una oferta de diseño gráfico, de producción audiovisual, multimedia, no lo hay. Entonces en su momento ese fue como el espacio pequeñito que encontramos y de ahí empezó a crecer, y también así como en nuestro caso hay muchas personas que han llegado muy lejos, claro, que esperamos también que en algún momento nos acompañen en este espacio de video podcast de Rodando la Imagen, para que nos cuenten también cómo fue ese proceso. Sí, claro, fue como una escuela de formación para muchos de los fotógrafos que hoy en día son muy muy buenos y tienen unas carreras muy reconocidas tanto en Fusagasugá como a nivel nacional e internacional, como dice la expresión, y todo emergió de esta escuela en la Casa de la Cultura, como pues antes la llamábamos. Entonces fue maravilloso empezar desde ahí, aproximarme a una cámara, porque uno cuando comienza con una cámara le empieza a tener como un poco de miedo hasta que ya hace parte de tu mano, de tu ojo, ¿sí? Mover, colocar, no es fácil. La cámara intimida tanto estando al frente como estando detrás de la cámara. Sí, totalmente. Y pues digamos, sobre todo la idea de uno, quiero hacer la mejor foto, ¿no? Que al comienzo uno es muy obsesivo con eso. Ya después uno sabe que en el camino van pasando cosas y que va a llegar el momento en donde ni te das cuenta y ya lo hiciste. Sí, entonces pues ahí yo comienzo mi primera aproximación. Ya después empecé a hacer algunos cursos un poco más técnicos, inclusive en Zona 5, hice algunos cursitos básicos, y ya después uno comienza muy autodidacta a ver... Seguir formándose. Sí, sobre todo a componer, aprender a componer, pero yo creo que lo más chévere de aprender fotografía es ver el trabajo de otros fotógrafos. Okay. Y educar los ojos, o sea, uno educa el ojo, pero también empieza a afinar algo por dentro, porque tú puedes hacer la foto más técnica, pero si no tiene como esa alma, no va a atraer la atención, y para eso hay que ver mucho el interior y esa conexión que uno tiene con lo que va a fotografiar. Claro, eso es muy importante, porque justamente, y es algo que veo constantemente, digamos, yo sigo muchos creadores, por ejemplo en TikTok, y hablan tanto pues de la fotografía como el video, y es, si no hay una historia, no tiene sentido. O sea, puedes hacerla con el enfoque perfecto, la composición de los tercios, que el contraste, que el balance de blancos, pero si no hay una historia realmente, si no te cuenta nada esa fotografía o esa imagen, pues no tiene tanto sentido tampoco. Claro, si te van a decir, no, es muy linda tu foto, pero como que no hubo algo, un clic que despertó en la gente algo, sí, porque así es el arte, ¿no? El arte mueve, despierta cosas en las personas. En ese sentido, yo analizaría dos cosas. Por un lado, está el tema más narrativo, más compositivo, que quizás es lo que más aplicas tú para tu cotidianidad y lo que te desenvuelves. Sin embargo, con lo que estamos diciendo, no es dejar atrás tampoco lo técnico, que es muy importante, porque en la fotografía de moda, en la fotografía de producto, pues evidentemente la parte técnica, la hamburguesa se tiene que ver, mejor dicho, súper guau técnicamente, pues para que... Es obligatorio casi. Claro, sabemos campañas de marcas como la que siempre se menciona, de la más popular, que su color característico es el rojo, como para dejarles la duda de ver cuál es. Entonces son fotografías pues ya muy trabajadas,
pero pues evidentemente tienen otra finalidad. En este caso, como ya pues Susan nos comentaba, tú tienes una trayectoria desde la licenciatura, el tema de la antropología, y lo aplicas más en ese sentido. Sí, total. Ya después, cuando quise estudiar antropología, yo siempre, antes inclusive de estudiar la licenciatura, yo quería irme por ese lado. Yo tenía o tengo una obsesión por entender qué piensa la gente, por qué hace lo que piensa. Sí, es algo que desde chiquita siempre yo había sentido, pero pues digamos que en Fusagasugá la oferta más cercana a las ciencias sociales es la licenciatura en la Universidad de Cundinamarca. Ya después doy ese paso gigantado de inscribirme una maestría en antropología en la Universidad de los Andes, y pues allá en la universidad con la persona que empecé a hacer como mi recorrido investigativo, que es una maestra muy etnográfica, muy a lo Malinowski, de irse 6 meses a hacer campo, de dormir, de comer, de vivir, para entender un poco cómo es ese universo social de las personas. Yo pues empecé a ir a campo y la mejor forma de documentar era a través de las fotos. Entonces yo pues al comienzo tomaba la foto, pero luego, y a mí me pasa mucho, que ya después de uno tomar muchas fotos, uno ve la escena ahí, o sea, como que la vida cotidiana y observar la vida hace que tú empieces a ver que hay retratos, ¿no? Uy, esa es una buena foto, uy, esa es una buena foto. Y así en la fiesta, que es pues como el campo o el trabajo de grado que yo estudio, que es la fiesta del Corpus Christi en Anolaima, Cundinamarca, es una fiesta demasiado colorida porque integra algunos de los cultivos de los campesinos, que son las frutas, ¿sí? Las verduras. Es una fiesta bastante popular. Yo empecé a ver un mundo de posibilidades para los retratos, para las fotografías, y empecé a registrar mi trabajo de campo a través de ese medio, que inclusive me parece muy interesante, porque si yo comparo mis primeras fotografías con las últimas, se ve el proceso. Se ve el proceso de lo que yo empecé a afinar como antropóloga, porque uno empieza a afinar la mirada, a ver cosas, particularidades que no todo el mundo ve, y a ver procesos. Además, porque yo tomaba la foto, luego iba a mi casa a observar lo que había tomado y me daba cuenta que había cosas que en la foto estaba y que yo en ese momento no me había fijado. Entonces eso también me ayudaba a generar datos, a rastrear datos, que eso es como lo que tiene la fotografía. Se podría decir que cruzaste la línea de hacer la foto tipo turista que llaman, sí, y ya empezaste a hacer una fotografía con, digamos, un análisis más profundo y a tu estilo. Exacto, totalmente. Con tu mirada. Con mi mirada. Uno afina mucho la mirada porque uno tiene que conectar con la gente para que la gente aparezca, ¿no? Incluso cuando uno toma esas fotos de retrato, la gente se pone nerviosa, la gente se incomoda. La cámara intimida. La cámara intimida y la gente como que no sale lo que ella o lo que él es, ¿sí? O sea, pero ya cuando tú conectas con la gente, tú empiezas a sentir cómo es esa persona, y así mismo en la fotografía aparece. Entonces, eso no es fácil de afinar, pero creo que es una recomendación muy necesaria para que empiece a generar como ese impacto de esa fotografía. Yo así empecé en Anolaima, inclusive al comienzo yo tomaba la foto turística, sí, que es al lado bueno, en este caso en Anolaima los campesinos hacen un objeto muy artesanal que se llaman arcos. Todos nos imaginamos que es el arco de fútbol. O el típico arco, así como los que le ponen a las quinceañeras en bombas. Sí, y antiguamente sí eran así, pero digamos que esta fiesta es tan potente que empezaron los campesinos a moldear las estructuras de guadua para elaborar figuras, y de acuerdo a lo que ellos quieran o sientan, así generan toda una estructura gigante con frutas o con verduras. Entonces digamos que yo empecé a notar que al comienzo yo era muy turista, le tomaba la foto al lado del arco. Ya todo. Ahí. Y ya las últimas fotografías eran tan bonitas que inclusive mi asesora me decía, uy, ya eres antropóloga, ya se nota. No, eso ya, yo creo que sí, ya se nota. Porque ya no era lo mismo, ya yo entendía el arco, porque pues yo, para ser antropólogo uno tiene que conectarse con una comunidad también.
y ya mostraba cosas que tal vez otros no veían dentro de eso que se ve tan evidente, ¿no? Entonces yo me enfoqué más en el proceso manual de esta estructura, porque lastimosamente cuando hablamos de cultura, uno ve todo como un producto finalizado, ¿sí? Ok. O sea, entonces uno ve la artesanía de Ráquira y uno, ¡ay, tan bonita la artesanía! Pero, sí, ya lo que se ve, sale del comercio, por ejemplo. exacto, pero la gente no le interesa entender por qué es una artesanía con un proceso cultural. Entonces ya cuando uno ve dónde sacan el barro, ¿sí? Quiénes lo elaboran, qué hay detrás de eso, un conocimiento, uno empieza a hacer como todo un recorrido donde ya uno le da una valoración un poco más genuina a ese objeto cultural. Ok, eso está interesante porque sí, justamente uno a veces no se pregunta cómo, de pronto, el cómo se hace, sino justamente ves el resultado. Y entonces me atrevería a decir lo que tiene valor histórico, patrimonial, cultural, vendría a ser más ese proceso justamente. Exacto, sí, a eso digamos se le llama el fetichismo de la mercancía, es decir, a nadie le importa el cómo ni el proceso, pero sí el resultado para consumirlo. Okay. Y ya, cuando la riqueza está en ver los procesos, ¿sí? Y digamos que mi tesis trata precisamente en eso. Ahorita pues las fiestas a nivel nacional se han vuelto muy turísticas y muy comerciales, y a los turistas les gusta precisamente es consumir estos objetos y ya. Pero si se educa, porque pues igual es la mirada que uno tiene como turista, si se educa la mirada de, oh, mira, esto es importante, mira, si lo hacen, así tienen pues una fuerza más cultural y sobre todo una valoración que respete un poco el trabajo que hacen estas personas con sus objetos artesanales. Bueno, eso está interesante, ¿no? Pronto para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, esa invitación a ir un poco más allá. Total. De pronto, si uno tiene la posibilidad de ir hacia Ráquira, a Santander, a todos esos lugares donde hay como esos elementos tan característicos, de pronto pues preguntarnos e ir un poco más allá, ¿de dónde salen esos objetos? Sí. ¿Cómo la razón de ser? Sí, que tienen una historia súper poderosa que uno se la está perdiendo. Sí, que uno va por la mitad de lo que más allá del objeto hay detrás un mundo de historias, un mundo de personas que están conectados y sujetos a él. Entonces, claro, eso sería maravilloso y aplica para todo, porque por lo general ahorita la gente consume, ¿no? Además porque pues la gente necesita vivir de algo. Claro. Sí, tampoco uno se va a poner en la posición de que sea algo que la gente no lo utilice como un medio de subsistir, pero la gente también necesita generar ese tipo de conexiones y de valoraciones para entender cómo se produce la cultura. Bueno, y en ese sentido, digamos, hablando un poquito más específicamente del trabajo que hiciste en Anolaima, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cuánto llevas involucrada? ¿Cómo fue ese acercamiento con la gente para, pues justamente para ganarse como esa confianza y que se abrieran también a aceptar ser fotografiados? Claro, no, pues imagínate que yo empecé desde el 2006 porque yo no conocía Anolaima. Yo pues llegué allá por una historia que me había contado mi papá es de la Mesa Cundinamarca, y él me habló del corpus por primera vez y yo, eso está muy chévere, muy interesante, además porque la antropología tiene una teoría muy linda que se llama la teoría de los dones. Esa teoría habla sobre los intercambios de las sociedades, ¿sí? De regalos. Okay. Que incluso antes era así como las mal llamadas sociedades primitivas generaban un proceso de economía. Entonces yo te doy algo y tú me devuelves, quedas como endeudado. Ok, o sea, no era el trueque como tal, sino era más bien como dar y recibir. Yo te hago un favor y me lo quedas debiendo. Sí, exacto, pero no como lo vemos ahorita como una deuda un poco más económica, sino como una deuda más moral, sí. Sí, yo lo comparo mucho con la idea de nos vamos a visitar a un familiar y llegas con un pan o llegas con algo, uno siempre llega y tiene esa costumbre, ¿sí? Y ya luego cuando llegas, pues cuando es al contrario,
¿sí? Cuando devuelven la visita, tú llegas con algo porque también quedaste como con esa deuda de, uy, esa persona se acordó de mí, esa persona me tuvo en cuenta. Entonces fue como un gesto de cercanía. De cercanía, sí, es muy, muy moral. Sí, entonces así eran las antiguas economías. Y digamos que esa teoría a mí me llamó mucho la atención y yo pensé, o pienso pues en algunas fiestas que se ve. Yo decía, aquí hay una deuda con Dios, porque esta fiesta precisamente es una fiesta de cosecha, se celebra en junio y alrededor del mundo hay un efecto natural que es el solsticio, donde comienzan, digamos, como los cultivos o la siembra o las cosechas a recogerse. Y pues antiguamente se generaba como un agradecimiento a Dios, generando unos altares o unas ofrendas con frutas, con lo que pudieran ellos producir. Entonces esto es como un yo te doy y tú me devuelves, ¿sí? Como unos intercambios y unos favores con Dios ahí. Y pues las sociedades son susceptibles a los cambios y ya llego a Nolaima y me doy cuenta que no era tan así, que empezó a verse más como un concurso y que ya pues otras personas estaban ahí presentes en la escena de la fiesta, que no solamente era pues como el catolicismo. Porque pues esta fiesta se abrió, sí, porque esta fiesta pues es la fiesta del Corpus Christi. Entonces pues uno espera como la mediación de la iglesia, pero en este caso lo más rico es que empezó a abrirse, inclusive hasta iglesias cristianas participan en una fiesta, sí, muy interesante, sí, y uno ve la presencia del Estado, o sea, muchos actores, del turista, entonces es una riqueza impresionante que muestra cómo es en la realidad Anolaima, ¿no? Cómo es un espejo de lo que es la sociedad, porque al fin y al cabo, según Sofía Largo, ahí la cito, que es una de las estudiosas de algunas fiestas a nivel nacional, son espejos de la sociedad, las fiestas son espejos sociales. Claro. Claro, y es interesante ver también cómo se van transformando y se van adaptando e incluso las demás personas también se las van apropiando. Exacto. Porque no, yo no comparto esa religiosidad, pero me involucro igual. Sí, me involucro, por lo menos las personas que participan de estas iglesias cristianas, ellas tienen un espacio al inicio de la fiesta donde bendicen la cosecha. Sí, con su espiritualidad, entonces me parece muy llamativo porque cada uno tiene un rol y cada uno va entrando, sí, va entrando de acuerdo a lo que desean pues poner o participar, entonces fue muy bonito, no me desprendo de mi objeto, pues aunque objeto me parece horrible, de mis más cercanos amigos, porque al final se volvieron mis amigos las personas con las que hice este proceso investigativo. Y pues creería yo que fue como mi escuela como antropóloga y como fotógrafa. Bueno, llegaron en el 2022 a Nolaima unos fotoreporteros de algunas agencias internacionales, igual adscritos a una nacional también, y estaban buscando historias en el parque principal de Nolaima. Yo estaba ahí, yo siempre que hago trabajo de campo estoy ahí mirando cómo se mueve la cosa, cómo están los campesinos. El observar, ¿no? Sí, el observar. Perdón, hago un paréntesis. Hay una frase que dice que los fotógrafos en algunas ocasiones somos cazadores, que salimos a buscar la foto, o a veces somos pescadores, que se sienta uno a esperar, a ver, a observar el mundo y a esperar el momento preciso. El momento decisivo, diría Cartier-Bresson. Sí. Ahí ese momento. Y así me pasa cuando yo hago etnografía también, cuando uno está haciendo el trabajo de investigación. Uno se queda observando para ver cosas y en el momento que aparecen, porque ese es algo bonito, ¿sí? Uno, tanto como en fotografía como en antropología, no debe forzar la realidad, sino dejar que la realidad sea. Claro. Para que de verdad sea genuina lo que uno comparte, sea genuino lo que uno investiga. Entonces eso también es cultivar un poco el hábito de la paciencia. Uy, sí, yo creo que la paciencia es fundamental en la fotografía. Eso es clave. De hecho, hace poco vi una noticia de un fotógrafo que duró, creo que como 6 años para lograr una foto perfecta así de la luna saliendo detrás de una montaña. O sea,
Y así también recuerdo el de uno que hizo la foto de un ave cayendo en picada a un lago, o sea, es mucha paciencia, hay paciencia de años. Sí, y uno tiene que también estar dispuesto a que esa posibilidad de que uno dure muchos años haciendo investigación o también haciendo fotografía, ¿no? Es cultivar la paciencia definitivamente, que es algo que yo valoro mucho, la antropología me enseñó a mí. Bueno, pero nos contabas que estabas allá y llegaron unos fotoreporteros. Sí, estaban buscando una historia para ponerlo en diferentes periódicos internacionales. Entonces, uno de ellos se llama Yair, recuerdo tanto. Mientras yo los iba acompañando, porque pues incluso me los crucé, casualidades de la vida, me los crucé. Me dijo como, ¿tú sabes de la fiesta? Y yo sí, precisamente yo lo investigo. Entonces me dijo, estamos buscando unas historias. Y bueno, y mientras eso iba pasando, yo veo que le tomaba una foto a un campesino que iba como con un gallo de pelea. Y qué foto tan brutal, tienen que seguirlo. Vamos a ver por ahí los enlaces. Los enlaces, Yair. Tomó una foto donde el gallo de pelea pareciera que tiene una parte del rostro del campesino, el ojo. Incluso esa foto se vendió, la pudo vender a un medio internacional y hablar de Anolaima a través de ella. Eso fue brutal. Entonces me empezaron a dar como tips, porque también cuando uno es muy tímido, a mí me pasaba, ya no me pasa. Como que uno le da pena meterse, como que disculpe y sobre todo invadir ese espacio del otro. Sí. Porque a uno, y me pasaba mucho, yo llegaba con mi cámara, es que soy antropóloga, entonces me decían, no, usted es como periodista, ¿no? Entonces se sienten que eso va a ser publicado, que están siendo observados y la gente se bloquea. Entonces, por esos miedos, yo decía, no, primero pido permiso, que eso es lo que hay que hacer, sí, porque uno debe también la imagen de la persona. Pero hay veces en donde la foto está ahí, te toca es saltar, meterte. Sí, buscarla. Y eso es algo que me ha enseñado también como a ganar un poco más de seguridad, porque yo antes no lo hacía. Y cuando yo lo vi a él que aprovechó ese momento y se mete y toma la foto del gallo y el campesino, fue maravilloso. Y yo, ¿cómo lo hiciste? Y me empezaron a darme tips, mira, corta el plano, mira. Entonces, en ese 2022 fue como si me enseñaran un poco sobre fotografía, sobre todo pues para poder conectar eso que uno ve en el momento, ¿no? Bueno, que uno cree que necesita y darle el clic, la obturación. Y de ahí, pues digamos, empezaron a ver mis fotos. Yo guardaba mis fotos para mí y ellos me decían, no, eres muy buena, eso se tiene que publicar, eso lo tienes que mostrar. Entonces en ese año, en el 2022, el profe Donoso, con su maravilloso ejercicio de fotocultura, que es algo que él con las uñas ha hecho, que ya lleva una trayectoria muy larga, Igual que nosotros. Fotocultura nació cuando estábamos allá. Sí, oye, ¿cómo pasó el tiempo? Un día, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a esto? Fotocultura ¿cómo ha pasado el tiempo? 10 años. 10 años y que el profe ha traído unos fotógrafos que yo creo que ni siquiera en Bogotá han traído, japoneses, españoles, de talla internacional, y que la gente dice, ¿en Fusa? Eso ocurre en Fusa y sí. Y mi sueño siempre había sido como pasar de asistente a ponente. Y ocurrió, porque hubo una convocatoria de fotocultura, pues tenían el tema del posconflicto, ¿sí? Y la verdad que en ese momento, pues con los acuerdos de paz y demás, años después, todavía siguen resonando un poco. Claro, el tema sigue vigente. Sigue vigente, entonces yo me inscribí. Y le dije al profe Donoso, quiero participar mostrando mi trabajo fotográfico de Anolaima y la relación que tiene que ver con el posconflicto. Claro, como yo ya vengo haciendo mucho campo, yo ya había escuchado pues relaciones entre la fiesta del Corpus y la violencia, sobre todo armada, que fue muy fuerte en lo que fue la región del Tequendama. Entonces el profe me dio la posibilidad, mi tema fue básicamente la resiliencia y cómo la fiesta del Corpus Christi generó cierta resistencia del campesinado ante los hechos de violencia que ocurrieron, sobre todo entre los 80 y 90 en Anolaima, Cundinamarca. Entonces, más allá de mostrar como
esos hechos que para mí son victimizantes y que pues no critico, pero pues para mi concepción de lo que debe ser después de la violencia, sí, que no es seguir como con la imagen de la víctima, de la guerra, de la sangre, es mostrar todo lo contrario, ¿no? Como la gente logró recuperarse, logró seguir continuando la vida, haciendo las cosas, y lo mostré a través del corpus de ese año y de las fotografías que tomé ese año, en el 2022, y fue maravilloso, me fue muy bien ese año. No, qué genial. Sí. Pues, bueno, ya hicimos como un recorrido por esa trayectoria, y digamos, a lo más reciente, ya has aterrizado muchas de esas cosas también en lo local. Alguna vez hablábamos como por encima del tema, que quizá la cotidianidad de donde uno vive, donde uno permanece, hace que muchas cosas pasen desapercibidas. Total. Entonces todo se vuelve como, sí, normal, pero tú ya has empezado a ajustar esa mirada también a lo propio, y de hecho cuéntanos por favor un poquito de cómo fue ese proceso también el año inmediatamente anterior con el portafolio municipal de estímulos, que hiciste también un trabajo como relacionado con el tema del posconflicto, con ya una mirada antropológica más trabajada y aplicado a Fusagasugá. Claro que sí, pues antes de eso también estoy en la Radio Nacional hablando sobre la fiesta del Corpus Christi, fui invitada, he estado también en diferentes congresos de patrimonio, a nivel internacional estuve, simposios, ponencias, entonces pues por ahí está mi trabajo, ¿sí? Entonces para que también vayan a la Radio Nacional y me puedan escuchar, para que aprendan un poco sobre la historia de la fiesta del Corpus Christi en Anolaima. Y bueno, sí, claro, ya aterrizado un poco acá a Fusagasugá, algo que me parece bellísimo de la antropología es que uno activa su capacidad de asombro y uno vive asombrándose de cada cosa, ¿sí? de lo que ve. Y creo que eso es necesario para uno tener sentido y sobre todo ver la dignidad en el otro, ¿sí? Resulta que yo nunca me había presentado un portafolio y ya mi novio desde el año pasado me había insistido como, oye Susan, inscríbete por favor, mira que tú puedes. Y pues bueno, yo actualmente soy consejera de Patrimonio Cultural y yo decía, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, este año pues se abrió el portafolio, bueno, este año no, el año pasado, en el 2023, y vi una categoría que tenía que ver con procesos de cultura y paz, procesos culturales con víctimas del conflicto armado en Fusagasugá. Y yo pues había escuchado un poco sobre la historia de la violencia en las veredas del sur, que inclusive es una población rural muy afectada por el conflicto y que lastimosamente no se ha visibilizado tanto. Por ahí existe una tesis de grado de un compañero cercano, se llama Wilmer, que hizo sobre las voces y sobre esas narrativas del conflicto en esa zona. Y pues yo dije, no, yo me quiero meter en esto, vamos a redactar, vamos a darle, vamos a recuperar esas historias a través de la fotografía, porque pues también posicioné a la fotografía como una forma de construir la paz, ¿sí? Sobre todo mostrando. Y pues ya con esa idea de que hay que ir más allá del conflicto, hay un concepto en estudios de paz que se llama la paz total, ¿sí? La paz positiva, en donde pues más allá de la violencia uno debe rescatar, ¿sí? Esas posiciones o esas maneras en las que las personas lograron reconstruir sus vidas, ¿sí? Lograron esa resiliencia, ¿sí? Esas fortalezas, y empezaron a ser sujetos de paz. Entonces yo dije, no, vamos a ver esas historias allá. ¿Qué hizo que la gente volviera otra vez a rehacer sus vidas después de extorsiones, después de secuestros, después de tomas en esas veredas hacia el sur? Entonces pues estuve en el Guavio, exactamente en la mitad entre Guavio Alto y Guavio Bajo. Allí estuve 3 meses, igual el portafolio es muy corto. Sí, claro, sí. Los tiempos corren rapidísimo. Eso empezó desde, pues empezando septiembre, sí, y terminé la primera semana de noviembre, donde estuve haciendo trabajo de campo, escuchando, que no fue fácil porque de todas formas son procesos de vida muy duros, sí, que tal vez personas como yo que no he estado tan cerca de las violencias
uno siente bastante tristeza por lo desgarradora que es la guerra, ¿sí? Como las poblaciones quedan en medio de la violencia. Y pues allí fue muy duro hacer el proceso porque algunas personas no querían hablar de estos temas. Claro, es que es un tema denso. Muy denso. Yo sentía como, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Y ya como que el comienzo tenía tanto miedo que yo al principio veía que no salía nada. Pero ya después empecé a sentirme más tranquila y empezó a fluir. Empecé a encontrarme con personas que querían que las entrevistaran, empecé a encontrar las fotos, porque a mí algo que me pasa, o ya cuando uno está muy entrenado, no sé si a ti también te pase, como que uno empieza a encontrar la foto, o sea, uno observa y, uy, esto puede ser una buena foto. Entonces, las personas me iban hablando de su historia de vida alrededor del conflicto y preciso esa historia iba conectando con un objeto de la casa. Buenísimo. Lo encontraba yo, uy, brillaba. Para mí era como que alumbrara, como aquí está la conexión y yo, uy, acá es el objeto. Además, porque me pusieron un reto. Las personas con las que yo me crucé me dijeron como no queremos que nuestra identidad sea evidente. Y yo, entonces me toca jugar con otros recursos. Claro. Eso no es fácil, pero pues me obligaron casi a hacer otro tipo de fotografía. Pues ahí es donde entra también esa parte creativa, ¿no? Sí. Empezar a jugar con los elementos que hay, pero justamente con lo que hablamos hace un momento de cómo se relaciona el tema de, pues, de esa paciencia, porque la paciencia también está en escuchar, en analizar, en tomarse el tiempo necesario para asimilar las cosas. Llegar a hacer una fotografía no es simplemente llegar a invadir el espacio de la otra persona y siéntese acá, mira acá, tú le tomas la foto y chao, como si fuera una vaina ahí mecánica, sino que es eso, es darse el tiempo y también darle a la otra persona esa confianza para que se abra y poder encontrar uno esa esencia, poderla capturar. Sí, es dejar que el otro sea. Y si tú llegas a ese punto, esa foto va a ser poderosa. Y pues ya cuando yo empiezo a tomar las fotografías ya se sienten un poco más cómodos, llegamos a ese acuerdo, sí, de que no iban a salir evidentemente y florecieron historias, yo las pude recopilar en las entrevistas tal cual y luego llegó el segundo momento de este trabajo investigativo que fue montar una exposición, o sea, mi primera exposición. Yo jamás en la vida pensé que yo iba a tener mi propia exposición y lo logré, pues gracias a Juliana Ramírez, que ella es curaduría, ella hace curaduría, sí, no sé cómo es el nombre técnico, me olvidé. Pero ella me ayuda un poco como a enfocar lo que quería mostrar. Las víctimas me prestaron sus objetos, esos que alumbraban, me los prestaron y así mismo pues hice como una triada entre la entrevista, la transcripción que la gente podía leer, el objeto y la foto que yo tomé. Claro, buenísimo. Sí, entonces pues para descentralizar un poco los espacios, porque para este tipo de actividades uno siempre presenta en el mismo lugar las cosas, pues decidimos colocar esta exposición en una casa que con mucho esfuerzo las víctimas ganaron, que es la Casa de la Memoria de Fusagasugá. Oh, y es un lugar muy significativo, ¿no? Demasiado. Porque pues se ajusta perfectamente al tema que se estaba abordando. Exacto, entonces pues afortunadamente la profesional Carolina que estaba detrás y ojalá continúe con este proceso, me dice, no, claro, sí, maravilloso, vas a estrenar esta casa, es la primera exposición. Buenísimo. De las víctimas aquí. Y yo, wow, todo se dio, o sea, todo fluyó, duramos exactamente un día y medio montándola, porque la otra es imprimir las fotos, editar las fotos, sí, que ese es otro trabajo que uno tiene por aparte, además porque yo tengo un sello, o sea, cada uno tiene como su sello en la manera de tomar la foto, de todo. Sí, de editar la foto. A mí no me gusta que quede como que se vea como editada, sino que se vea entre más natural, mucho mejor. Sí, me gusta retratar lo que veo de manera muy natural.
Y bueno, mientras la edité, mientras las imprimí, además porque tenían diferentes tamaños, yo consideraba que según la historia merecía un... Ok, como el peso. Sí. Oh, interesante. Sí, entonces no todas las fotos quedaron como del mismo tamaño, sino de diferentes tamaños. Y así, pues las reubicaron. Exactamente fueron 23 fotografías. Qué genial. Sí, entonces ya en el montaje, ya después de ver que lo habíamos logrado con Juliana, ahí también participaba mi novio, mi suegra, gracias. Sí, están viendo esto. Sí, están viendo, muchas gracias. Un fotógrafo muy especial de aquí de Fusagasugá, que también fue ganador del portafolio, Oscar. No sé si tú lo referencias, que es un fotógrafo de aves también. Claro. Esperamos también que nos acompañe. Uy, sería maravilloso, es muy bueno. Hablándonos de su gusto por hacer fotografía a las aves. Sí, las fotos muy buenas. Muy buenas. Y él tiene ahorita pues también unas fotografías muy hacia el lado patrimonial. Él desde que vio mi Instagram, porque ahí pueden conocer mi trabajo fotográfico. Bueno, ya que estamos aquí en este break promocional, entonces ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como @laantroponea. Estoy en Instagram, en TikTok y bueno, ahorita en Facebook estamos como Susan González Castelblanco. Listo. Sí, entonces resulta que él vio mi Instagram y dijo, uy, tienes algo diferente a todas las fotos que yo he visto. Y tienes el flow. Tienes el flow y es como la sensibilidad, ¿sí? Que es lo que yo digo, uno debe conectar con lo que observa para que la foto se vea, lo que uno tiene por dentro se ve ahí, se vea plasmado. Y él siempre me animó y me dijo, no, yo espero esta exposición, incluso por ahí me ayudó con una fotografía a editarla, porque es un muy buen editor. Y ya pues se abre la exposición, eso fue el día 11 y 12 de noviembre del año pasado. Y fue muy significativo porque como es la Casa de la Memoria, casualmente los planetas hicieron lo suyo. El cosmos, sí. Y pues también estaban con una actividad del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es la Siembra de la Memoria, donde estaba allí el centro sembrando árboles en honor a las víctimas del conflicto en Fusagasugá. Okay, entonces sí, fue maravilloso, mientras estaba la casa abierta con mi exposición, estaban ellos ahí dándoles, sembrando. Entonces iban y entraban de diferentes lados de la guerra, porque pues siento que en esto uno debe ser muy sensato y entender que el conflicto no solamente obedece a un bando, sino hay muchas víctimas del conflicto y que todos merecen contar y relatar sus historias. Claro. Complejo. Es muy complejo. Entraron a la exposición y me dieron sus múltiples puntos de vista, lo cual fue muy bonito de ver, porque pues uno está representando una realidad. Y como esto es arte, ¿sí? A todo, pues lo que tú ves con un objeto, la interpretación, sí, cambia totalmente. No es la misma, entonces fue recibir esos comentarios, esas sugerencias, y pues fue maravilloso. Y ya el momento más significativo para mí fue cuando llega la familia la familia numerosa que fotografié, con la que hice todo este campo, a verse en la exposición. Entonces, eso fue muy lindo, yo lloré al final, mucho lloré, le di las gracias porque realmente mi exposición hablaba sobre esa resiliencia. Y una de las historias que pude yo retratar fue la de un ex militar contraguerrilla que quería vengar la muerte de sus hermanos porque fueron pues víctimas de las FARC. Se enlista a eso y como en la guerra, queriendo aprender a matar, resulta salvando la vida de los guerrilleros, de niños, y esa historia para mí fue significativa y creo que fue la más impactante dentro de lo que yo veo. Y como es importante el perdón, ¿no? O sea, no estamos obligados a perdonar, pero para ellos fue la herramienta para superar ese gran impacto que generó en su familia la guerra y la violencia. Entonces, eso fue maravilloso.
lo más importante, se sintieron representados porque uno tiene esos nervios antropológicos también. ¿Será que eso que yo muestro realmente coincide? Claro, es una responsabilidad tremenda. Sí, retratar una escena, retratar algo es una responsabilidad ética enorme. Y ese era mi mayor miedo, como que qué tal que esas personas digan, no nos sentimos identificados, ¿qué hiciste? Y no, todo lo contrario, fue como nos sentimos cómodos, gracias. Buenísimo. Sí, incluso pues me pidieron algunas fotografías y yo, pues, claro, sí, las tienen ahí en la sala de la casa, entonces eso fue como más, wow. Claro, muy emotivo. Sí, muy emotivo, lo lograste, Susan, bien, lo hiciste muy bien, porque desde ahí ya ellos estaban contentos y sobre todo porque esa historia que ellos tenían guardada para ellos, pudieron mostrar como ese mensaje de esperanza, de fuerza, de fe al mundo, ¿no? Además porque resulta que me contacta el Centro Nacional de Memoria Histórica para que estas historias, estos objetos, estas fotografías fueran o sean parte del archivo de la memoria de los derechos humanos. Buenísimo. Entonces, como una investigación de 3 meses, súper pequeña, logra, pues, digamos, eso, impacto para mí como investigadora, me hace sentir muy orgullosa. Claro, porque más allá de que el tiempo sea corto o largo, habla mucho de la calidad del proceso que se hizo y pues evidentemente de que el resultado tuvo como ese eco casi, me atrevería a decir yo, que inesperado. De pronto las expectativas no estaban tan altas, exacto, pero la calidad fue suficiente para trascender más allá. Sí, y creo que es eso, uno a veces uno debe planear y es importante para cualquier proceso, uno debe ser muy estructurado, pero lo más bonito de esto es cuando las cosas toman su propia fuerza y su propio rumbo. Y no me esperaba que llegara hasta allá, pero llegamos y bueno, con más ánimo de seguir haciendo este tipo de investigaciones, porque pues yo soy muy interdisciplinaria, ¿sí? Muy transversal, yo no me quedo quieta, educación ambiental también es algo que vengo trabajando acá en el territorio, también procesos culturales en Anolaima, aquí en Fusagasugá con la red de patrimonio, y eso hace que uno vea el mundo un poco más abierto, ¿no? Y uno no se encierre en unas categorías o en unas poblaciones, sino que uno siga buscando, y sobre todo lo que hace la fotografía es poder seguir representando el mundo, desde la voz y desde la visión de las personas, pero depende mucho de cómo te entrenes tú por dentro para que eso sea posible. Bueno, ya para ir cerrando, ir concluyendo este espacio, del cual también te agradezco mucho por haber sacado el tiempo, por estar aquí acompañándonos, a ustedes que nos están viendo también, que nos están acompañando, que nos están escuchando. Hay un tema que me causó mucha curiosidad y es, bueno, pues yo tengo entendido que la fotografía pues es un ejercicio de práctica y de estar haciendo, y pues ahí tú vas mejorando. Pero me pareció muy curioso cuando abordamos el tema de cómo tú estuviste en otro lado y afloró una curiosidad y una sensibilidad por algo que empezaste a ver y cómo lo empezaste también a apropiar en tu vida y ya llevarlo a tu cotidianidad. Entonces, de pronto, para quienes nos ven, nos escuchan, ¿qué tips o qué sugieres para que podamos aflorar esa sensibilidad, esa curiosidad, esa mirada un poco más profunda de la realidad y podamos empezar a analizar esos elementos que son cotidianos, pero que a veces nos pasan desapercibidos y tienen mucha importancia para nosotros? Bueno, yo sugiero como primera medida empezar a ver el trabajo de otros fotógrafos. Eso ayuda y hace que el ojo se afine mucho, ¿sí? Ver películas, hay unas películas de las historias de vida y sobre todo que uno tenga la capacidad de escuchar, ¿sí? La capacidad de observación y observar. Hay una diferencia entre mirar y observar, ¿no? Okay, sí, impresionante. Y observar es empezar a inquietarse por elementos que de pronto pasan desapercibidos, ¿sí? Que tú no has tenido en cuenta. Y tercero, seguir corazonadas. Escucharse a uno mismo, creo que es el ejercicio de la fotografía también es un ejercicio personal tan maravilloso porque uno debe atender a sus intuiciones, sí, de los momentos, de las personas. Entonces creo que afinar la intuición, porque
esto, como decía al comienzo, cuando tienes una cámara con un montón de botones, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Ahora cómo la manejo? Pues, pienso mientras voy moviendo y pienso mientras voy viendo la escena o la imagen que quiero tomar. Eso al comienzo no es torpe, pero cuando uno hace como esa sincronía o esa sinergia entre lo que tú empiezas a manejar con las manos, lo que estás observando y lo que sientes, ahí ya comienza a fluir un poco más natural la fotografía. Entonces las corazonadas y las intuiciones hay que empezarlas a escuchar. También uno tiene que ser muy respetuoso con los tiempos propios, ¿no? Porque uno a veces se afana, no, yo ya quiero esta foto, la foto sale cuando debe salir. Okay, esa foto esperada, ¿sí? O sea, esa foto que uno quiere que esté en sus redes sociales y que todo el mundo diga, wow, debe salir. Y uno debe darle el espacio a la gente, al mundo, para que eso emerja y eso salga. Obviamente cuando uno la necesita ya porque está trabajando en ella, sí, porque uno pues también a veces... Claro, depende del proyecto. Sí, que ya toca, ahí ya uno también pues debe sobre todo conectarse con esa persona, conectarse con el entorno, para que uno empiece ya solito a entender y de esa misma manera proyectar esas particularidades que uno quiere mostrar. Esos serían como mis consejos, que lo tengan muy en cuenta, sobre todo el conectar, porque esto no es solo uno, solo con la cámara. Uno tiene que desarrollar una sensibilidad, que el respeto al otro en toda su persona, también los objetos, uno los debe respetar, los espacios. Ese respeto se ve incluido en la fotografía. Yo complementaría con esa frase de Picasso que dice que la creatividad te coja trabajando. Y si ustedes que nos ven, nos escuchan, les gusta la fotografía, el audiovisual, hay que hacer fotos todos los días, a toda hora, con el celular, con una cámara análoga, con una cámara reflex, mirrorless, lo que tengan a la mano, pero estar haciendo también eso, eso es importante, porque no es conectarse. De esa manera nos vamos puliendo. De pronto lo técnico en algún momento ya se vuelve un poco más mecánico, ya lo dominamos más fácil. Es más fácil. Pero el ojo siempre tiene que estar ahí muy entrenado. Aprendiendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, dejo un tiempo, dependiendo pues también del tema, pues a veces los proyectos laborales tienen otras demandas, me enfoco más, por ejemplo, en temas como diseño gráfico y cosas así, y cojo otra vez la cámara y me siento oxidado, digo, no, o sea, no soy yo, siento que me falta, tengo que soltar otra vez. Y también cuando estás muy metido haciendo las fotos y produciendo todo el tiempo, llegan resultados muy sorprendentes. Entonces llega uno al momento, al lugar, con las capacidades para hacer una muy buena foto, que gusta bastante y que se complementa con cosas. También he tenido pronto un par de fotografías que han gustado muchísimo, que se han vuelto, digamos, virales, al menos acá en el municipio. Entonces eso también es muy enriquecedor. Claro, es igual con la investigación. Yo siento que uno no debe dejar de lado sus inquietudes personales, que uno siempre tiene que estar generando nuevos procesos, porque lo que tú dices, uno se oxida. Sí, ya después volver a retomar eso otra vez, educarse en todo lo que uno había logrado, sí, en todos esos avances profesionales que uno había tenido. Y sí es importante uno no dejar de empezar a hacer fotos, no subestimen el poder de un celular, porque la gente dice, no, es que yo para tomar fotos tengo que tener la super cámara. Y sí, la cámara ayuda, pero lo que más ayuda es la manera en la que tú estás retratando, estás haciendo la composición de la fotografía, que ya después surge de una manera espontánea, eso ya va surgiendo. Pero lo más importante es que no dejen y no subestimen sus teléfonos móviles, la camarita esa chiquitica que tienen. Yo empecé con una semiprofesional, una Colpix. Una Nikon. Una Nikon. Colpix. Que tiene un lente buenísimo, un lente ahí adherido. Sí, esas tienen la ventaja de que son teleobjetivo. No, eso es maravilloso. Y yo empecé con eso, sí, o sea, empecé con eso y logré unas fotos poderosas, porque uno debe también pensar en que tú eres tu herramienta. El ojo.
tu ojo es tu herramienta y que sí, obviamente uno debe procurar tener sus juguetes fotográficos, sus buenos juguetes, pero que lo más importante es lo que estás mirando y cómo estás haciendo las cosas. Ya después uno se va a otra herramienta, compra otra cámara, otros lentes, pero desde que tengas esa base vas a llegar lejos. Bueno, pues Susan González, sí. @laantroponea en sí. todas las redes sociales. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esa invitación. Para mí es un honor que hagas parte de estos primeros episodios, que confíes también en este proyecto que se va transformando, que sobre la marcha se va haciendo, rehaciendo y reinventando. A ustedes que están ahí viéndonos, que llegan hasta este punto, pues muchas gracias, y no sé si no tengas algún mensaje final para nuestros espectadores. Claro que sí, que no subestimen el poder que tienen ustedes. Yo creo que desde que les guste la fotografía pueden empezar a trabajar en este camino. Y bueno, muchísimas gracias a ti por confiar también en mí, en este espacio, y bueno, espero ver fotografías maravillosas, que personas se animen, ¿sí? Y sigan pues este proceso que es maravilloso. La fotografía hace cosas en la gente sorprendentes. Bueno, no les queda más sino el compromiso de seguir practicando. La tarea ya se la pasamos a ustedes. Si les gusta esto, hacer fotos y sigan rodando la imagen. Muchas gracias. Yeah. Lo logramos. Súper.